La mayor exigencia de las escrituras, la sujeción a la voluntad de Yahweh, parte 3. La oración del Adón en Getsemaní. Algunos piensan que la oración que el Adón ofreció en el huerto de Getsemaní, donde sudó grandes gotas que caían como sangre a la tierra, es una señal de su debilidad en la carne y de su temor de beber la copa. Esto está en el capítulo 22 de Lucas. Pero este no es el caso. La oración hecha en Getsemaní se rige por el mismo principio al que se alude en Samuel Aleph 15, justamente que acabamos de ver en la parte 2. La oración que el Adón elevó en Getsemaní es la mejor expresión de la sumisión a la autoridad de Elohim. La sumisión de nuestro Adón a la autoridad de Elohim va mucho más allá de su sacrificio en el madero, ¿sí? Él no pidió no beber la copa, sino que la copa no lo acusara. Este es el mismo caso que la copa de los celos, las aguas amargas. Él estaba siendo injustamente acusado por un marido celoso, por así decir. En las escrituras, todas las copas son referencias al juicio, por eso son comparadas con aguas amargas. Sin embargo, en el caso de una persona ser inocente, las aguas pasarían de ellas sin tocarlas, como dice en Bamidbar, el número 5, ¿no es cierto? Una vez que la haya hecho beber el agua, si ella se ha contaminado por haberle sido infiel a su esposo, el agua que trae maldición entrará en ella y le provocará amargura, de modo que se le hinchará el vientre y se le decaerá el muslo, y la mujer llegará a ser una maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado y es pura, no le pasará nada y podrá retener semen. Mashiach sinceramente buscaba conocer la voluntad de Elohim. Él no dijo tomaré el madero ni yo debo beber la copa, no. Él solamente prestó atención y obedeció. Él dijo, si es posible, pase de mí esta copa en Matías 26, ¿no es cierto? Aquí no se ve su preferencia, porque después añade, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no es cierto? La voluntad de Elohim es absoluta, mientras que la copa, o sea, en su caso, en el caso de Mashiach, era ir al madero, ¿no es cierto? No lo es. Muchos creen que le estaba pidiendo para no ir al madero, repetimos, si Yahweh podía evitarlo, que no lo enviaran, ¿no es cierto? Pero no se trata de eso. Él sabía muy bien que sin el madero no se resolvía nada, no podía estar pidiendo por no pasar por aquello a lo cual había venido. Si ya antes había dicho la copa que mi padre me ha dado, no he de beberla. Ciertamente que él sabía de que eso se trataba. No está pidiendo para que la copa no, para que él no lo haga, para que el padre no haga que tenga que tomar la copa, que beberla. Y Yahshua se había despojado voluntariamente de su deidad y únicamente el padre podía ahora restaurarlo a su posición original. Él estaba completamente indefenso en ese sentido, ¿sí? O mejor aún, mejor que su posición original, a una mejor posición aún, ¿no es cierto? Por cuanto sí era restaurado después de haber cumplido la misión, iba a tener más título y más peso, pero para eso justamente la misión debía ser completada. Lo que Yeshua estaba haciendo era presentar su inocencia delante del Padre como una mujer que ha sido falsamente acusada por un marido celoso, ¿no es cierto? De manera que presentar esa inocencia, de manera que las aguas amargas, ¿sí?, de la copa que debía beber, no lo tocaran porque él era inocente, o sea, que esas aguas pasaran de él, literalmente. Él era perfectamente inocente. No hubo ninguna debilidad humana porque hasta eso habría bastado para descalificarlo, ¿sí? Ya que siquiera sugerir que el Padre no haga algo que ya ha determinado desde antes de la creación del mundo sería desobediencia. La voluntad es la representación, o sea, la manifestación de una autoridad. ¿Sí? Por lo tanto, cuando la sumisión proviene de conocer la voluntad de Elohim, es una sumisión a su autoridad. No hubo pedido de no beber la copa, sino de ser librado de la falsa acusación. ¿Sí? Y siendo inocentado por justicia, entonces iba a ser restaurado a la gloria que tenía antes con el Padre, justamente. Claro que en nuestro caso, nuestra comunión con el Padre es parcial y limitada. Sí, sabemos. Necesitamos mucha oración y mucha firmeza para estar dispuestos no solo a conocer la voluntad del Padre, sino mucho más aceptarla y sujetarnos a su autoridad. Pero el principio es el mismo, ¿sí? Para ayudarnos tenemos al Ruach de Mashiach en nuestro interior. Él
Por el contrario, obedeció rápidamente, puesto que el madero significaba el cumplimiento de la voluntad de Elohim, y él ya lo sabía de antemano. La muerte del Adón es la expresión más elevada de sumisión a la autoridad. Y aunque el madero, perdón, es el centro para esta creación, no está por encima de la voluntad de Elohim. El Adón valora la autoridad de Yahweh más que ir al madero, ¿sí? O sea, más que el sacrificio que debía ser nuestro servicio a Elohim. No debe ser un sacrificio voluntario ni la negación de nuestro yo, sino el cumplimiento de su voluntad. Esa es la acción realmente. Si no conocemos su voluntad, no vamos a saber qué ofrecer. Muchas veces terminamos ofreciendo lo que nosotros sentimos, ¿no es cierto? Y esos son muchas veces sentimientos en la carne que no son exactamente lo que Yahweh quiere que hagamos. De manera que eso significa justamente hacer lo que Él pide y no lo que nosotros queremos. Significa vale más la obediencia que los sacrificios, ¿sí? Si el principio de la rebelión está presente, hasta un sacrificio es un deleite y una gloria, pero para Hasatán. Saúl pudo ofrecer ovejas y ganados, pero Elohim no reconoció eso como un sacrificio porque estaba mezclado con el principio de Hasatán. Esto es exactamente lo mismo que en el caso de Caín, ¿sí? Él hizo el sacrificio como él quiso. Tampoco fue acepto. Pasar por alto la autoridad de Elohim es pasar por alto a Elohim mismo. Por lo tanto, las escrituras dicen que la rebelión es como el pecado de adivinación y la obstinación como ídolos e idolatría. Los que participamos en la obra del Adón somos siervos de Elohim. Por lo tanto, lo primero con lo que nos encontramos es con su autoridad. Tocar la autoridad es tan práctico como tocar la salvación. Para nosotros esta es una lección muy profunda. Debemos ser afectados y golpeados por la autoridad, lanzados por tierra, derribados y derrotados por lo menos una vez en la vida para que entendamos. Cuando ya hemos tocado la autoridad, o mejor dicho, la autoridad nos haya tocado, la veremos donde quiera que nos encontremos y solo entonces Elohim podrá restringirnos y comenzar a usarnos.